Hermanos, que Dios me lo bendiga en esta mañana. Esta mañana vamos a dar inicio a la predicación de esta mañana y tenemos un mensaje muy hermoso de parte de Dios y vamos a dar lectura a las escrituras. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de quién es Jesús y a qué vino Jesús. Y vamos a iniciar con una oración para dar principio. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra que va a ser expuesta en este día, Señor. Toca nuestro corazón para recibir tu palabra que tienes y enseñanza para nosotros. Gracias, Jesús. Quita todo estorbo. Quita todo lo que nos hace daño para poder aprender tu palabra, recibirla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Esta mañana, como estamos hablando, ¿verdad? Estamos diciendo, vamos a hablar sobre quién es Jesús y a qué vino Jesús. Y las escrituras nos van a contestar estas preguntas porque la palabra de Dios tiene todas las respuestas a nuestras preguntas. Y vamos a iniciar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 17. Dice la palabra de la siguiente manera: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Pues la pregunta es: ¿quién es Jesús? Y la respuesta está aquí. ¿Quiénes dicen que soy yo?, pregunta Jesús. Y entonces algunos decían que era un profeta, que era Juan el Bautista. Entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le contesta y le dice: bienaventurado Simón Pedro, porque esto que acabas de contestar, nadie te lo contó, sino te lo acaba de revelar mi Padre Dios. Entonces Jesucristo estaba dando un recordatorio y una enseñanza a todos que verdaderamente Él, Jesucristo, era el Hijo de Dios. ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios y está revelado, está escrito en las Escrituras. Las dejó para que nosotros aprendamos, guardemos la enseñanza y reconozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Vayamos a
Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19 al 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces las Escrituras nos contestan nuestras preguntas. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue su misión? ¿Cuál fue su razón por la cual vino con nosotros? Y la respuesta está en el capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es la contestación de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué razón vino nuestro Señor a nuestra vida? ¿Cuál era su propósito? Su propósito era de venir a buscar al que se había perdido. Entonces, tenemos ahora las contestaciones sobre estas preguntas. La Biblia misma nos da la contestación. Y entonces, una contestación más tenemos todavía para confirmar lo que Dios vino a hacer y con qué autoridad vino a hacerlo. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 4, verso 16 al 19 dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesucristo está hablando en esto. Es Jesucristo el que está hablando estas palabras. Y dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, Jesucristo empezó a leer y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Gloria al Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús enseñaba en las sinagogas. En aquellos tiempos esas eran básicamente las iglesias donde se enseñaba la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. Pero cuando vino Jesús, Jesús trajo una nueva enseñanza, una nueva doctrina, un nuevo evangelio. Y Él quiso enseñarles a todos, rectificando las palabras que estaban escritas, donde dice que el profeta Isaías escribió estas palabras de Jesús para reafirmar las palabras, que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesucristo y que Dios lo ha ungido para venir a sanar a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a darles libertad, y para darle libertad a los oprimidos, para todo aquel que necesitara la ayuda de Dios. Estamos viendo
y leyendo lo que las Escrituras nos enseñan, quién es Jesús, a qué vino Jesús y la autoridad por la cual vino Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. ¡Wow! A eso vino Jesús. Vino a venir, a ayudarnos. ¿En qué? Nos podía ayudar a transformar nuestro corazón. Y podemos decir nosotros, sí, pero pues yo no estoy perdido. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y podrá algunos decir, pero yo no estoy perdido. Yo no soy el que está perdido. Tal vez alguien más. Yo no estoy perdido, yo estoy bien. Yo no necesito de las cosas de Dios. Yo estoy bien con mi vida. Yo estoy haciendo lo que quiero. Y no necesito que nadie me diga lo que estoy haciendo mal. Porque cuando piensas que tú estás correcto en todo, que no necesitas de Dios, el enemigo no te deja reconocer lo que estás haciendo mal, porque eso es lo que él quiere, que no reconozcas que estás haciendo mal y que creas tú que no necesitas de Dios. Pero déjame decirte, Jesucristo dijo que es necesario que nosotros entendamos que Él es el Hijo de Dios, que tiene toda autoridad para sanarnos, para liberarnos del cautiverio, de las cosas que hacemos mal, de todo lo que nos rodea, que tanto daño nos hace. Nuestra mente cree que nosotros no necesitamos de Dios, porque el enemigo ha puesto en tu mente que estás muy bien y que no necesitas de Dios, pero es todo lo contrario. El hombre necesita de Dios para todo. Nosotros necesitamos de Dios para hacer todo alrededor en nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Todo aquel que está perdido se refiere el que se ha desviado del camino, el que está perdido del camino del Señor, el que se ha desviado a otro camino, el que no reconoce de Dios, el que cree que no necesita dirección, que todo lo está haciendo muy bien, a pesar que las cosas no le van bien, no reconoce lo que está haciendo mal y cree que no necesita de nadie. Pero por eso la enseñanza de Cristo viene y dice estas palabras: yo he venido a buscar y a salvar a todo aquel que se ha perdido. Pero también dice su palabra que viene a traer buenas nuevas, tiene buenas noticias para nosotros. Él ha venido a sanar nuestro corazón. Dice su palabra que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Hay veces que no queremos aceptar que estamos sufriendo o que estamos pasando una dificultad y no queremos decirle a nadie. Pero
hay alguien que nos puede ayudar. Se llama Jesús. Y Él ha venido con esa misión de venir a ayudarnos a todo aquel que esté con problemas. Si tienes problemas familiares, si tienes problemas matrimoniales, si tienes problemas con tus hijos, con tu carácter, con tu manera de ser, con tu persona. Si hay algo que te estorba y que no te deja alcanzar de escuchar de Dios, arrimarte a Dios, conocer más de Dios, leer de Dios, esa barrera que pone el enemigo entre tú y Dios, es la soberbia que que el demonio ha puesto en tu mente para que no reconozcas a Dios en tu corazón. Solo te quiero decir que Jesucristo ha venido a ayudarnos a sanar nuestras heridas, nuestras dificultades, todo lo que nos hace daño en la vida, las cosas en las cuales nosotros no podemos tener la libertad. Estamos atados en un círculo vicioso donde no podemos salir de eso. Estamos atrapados, estamos encadenados en ese tipo de vicios que no podemos despegarnos de eso, no podemos dejar. No tenemos la fuerza de voluntad para poder ser libres. El único que nos puede ayudar es Jesucristo. Y Él, su palabra nos dice que a Él se le dio esa potestad de tener esa potestad de ser nuestro Señor, porque Él ha sido ungido y Él tiene el poder para desatar todas las cosas que nos hacen daño, las cosas que están haciendo tanto daño a nuestra vida y que no podemos hacer a un lado. Todo lo que nos perjudica en nuestra familia, en nuestro trabajo, las relaciones que tenemos con nuestros hermanos, amigos o familia. No podemos tener una buena relación porque estamos presos, estamos cautivados en esa manera de ser y no puedes cambiar. El único que nos puede cambiar se llama Jesús. Él es el que puede traernos la libertad para cambiar y para transformar. Nosotros necesitamos la libertad de Jesucristo y su poder para que nos transforme nuestra manera de ser, nuestra vida, nuestro pensamiento. Porque las enseñanzas de Cristo son sorprendentes, son poderosas. Su palabra tiene poder para transformar la vida de cualquier hombre. La doctrina, la enseñanza de Cristo es única en el mundo. Si tú recibes esta enseñanza y la palabra de Cristo, tú nunca más volverás a ser el mismo, porque la enseñanza viene de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Esta enseñanza viene de Dios mismo y viene dedicada a ti. El poder de Dios viene en su palabra, y si tú la recibes, tendrás poder en tu vida para cambiar, para transformar tu manera de ser, porque Dios te ha dado la libertad de poder cambiar a través de su palabra. Lo único que tienes que hacer
Es recibir y creer la palabra de Dios que hoy te da para tu vida, porque Él tiene la autoridad de liberarte, de sanarte, de salvar tu corazón, de cambiar tu mente, tu manera de vivir, tu manera de pensar y de actuar. Él te puede dar la libertad que necesitas para poder reconocerlo y para poder que dejes entrar a Cristo en tu corazón para una bendición tuya y de tu familia.